Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. He recibido un correo de Andrea Chionchi en el cual me envía el artículo que ayer se publicaba en el blog de Marco Tosatti. Aquí os lo voy a poner para que lo veáis. Chionchi, ¿estamos preparados para el antipapa Juan XXIV? Respuesta a Lonely Pete Piper. Bueno, pues como él me lo envía y además hace un llamado a los periodistas, porque él considera que esto no tiene arreglo de ninguna otra manera más que con periodistas que difundan y se hagan eco de lo que está pasando, pues vamos entonces a tomarlo en consideración, aunque ya sabéis que lo vengo tomando en consideración desde hace muchísimo tiempo. Otra cosa es que no lea todo lo que él publica, sino que invito a que vosotros seáis los que leáis su investigación, sus artículos. Hoy vamos a leer este que ha publicado en el blog de Marco Tosatti. ¿Estamos preparados para el antipapa Juan XXIV? Pues vamos a ver si sacamos algo más en claro para los que todavía estén un poco despistados de este tema. Quiero agradecer muy sinceramente a Marco Tosatti y a Peferario Solitario que hayan abordado la ya, entre comillas, innombrable Magna Quaestio. La Magna Quaestio es quién es el Papa en la Iglesia. Cuando hay sospechas de que hay más de uno, es fundamental saber quién es realmente el verdadero Papa. Debo decir, querido Piferaio, que su última pregunta me hizo entrar en pánico. 2 años de trabajo gratuito, unos 160 artículos en los que he examinado toda la cuestión en los detalles más recónditos, resumiéndola de todas las maneras posibles, recurriendo incluso a metáforas y fábulas, repitiéndome hasta lo insoportable. Y aún no he conseguido transmitir el sentido general del plan B del Papa Ratzinger. Culpa mía, lo intentaré de nuevo. Acorralado por el motín del clero modernista que quería que abdicara, Benedicto XVI emitió una declaración en la que anunciaba de hecho un autoexilio en sede impedida. Esta es la clave en la que insiste constantemente Andrea Chionchi. Benedicto XVI sufrió un golpe de Estado. Antes de sufrirlo estaba muy presionado de muchas maneras, absolutamente asfixiado, al punto que incluso con amenazas de muerte. Después del golpe de Estado, pues imaginaos ya. Acorralado, dice Andrea Chionchi, por el motín del clero modernista que quería que abdicara, bueno, y podríamos añadir y por las fuerzas hostiles del mundo, de los amos de este mundo que financiaron toda esa revuelta, toda esa primavera en la Iglesia, como se dice, que promovieron los Clinton y toda esta gente. En fin, emitió una declaración en la que anunciaba de hecho un autoexilio en sede impedida. Lo que hemos estado acostumbrados a percibir durante los últimos 8 años como una renuncia al papado no lo era en absoluto y lo he demostrado, dice Andrea Chionchi, lo sé, es una locura. Pero si no cambia radicalmente el paradigma, no se entenderá el asunto. Esta declaración, cándida como una paloma y astuta como una serpiente, permitió a Ratzinger varias cosas y ahora enuncia 3. Primer punto. No abdicar y seguir siendo el único papa del que ha hablado durante 8 años sin explicar cuál es. Benedicto lleva 8 años diciendo que solo hay un papa, pero nunca ha dicho quién es ese único papa. Y entonces, ¿por qué va vestido él de papa? Segundo, hacer que los modernistas confundieran su declaración con una renuncia. Esto es clave. Tercero, dando lugar así a un cónclave nulo, con un papa vivo y no abdicante, que elegiría necesariamente a un antipapa, Francisco. Bueno, en el punto 2, cuando dice que hacer que los modernistas confundieran su declaración con una renuncia, aquí habría que decir, y la inmensa mayoría de los católicos, que siguen creyendo que esa declaración de sede impedida es una renuncia. No sé qué más necesitan, porque con el estudio de Andrea Chionchi queda bastante clarificado que él sigue siendo el Papa. De este modo, Ratzinger se ha asegurado de que una parte del clero irrecuperable, sea cismática, gracias a sus propias ansias de poder, purificando de esta manera la Iglesia.
Esto es lo que ha hecho Benedicto, purificar a la Iglesia. Por lo tanto, Benedicto XVI no ha destruido el papado en absoluto, sino que, como ya había comprendido Agamben, con una jugada brillante, probablemente preparada durante décadas. Recordad que en el año 83 hicieron el cambio en el Código de Derecho Canónico, el Papa Juan Pablo II, con su mano derecha Ratzinger, hicieron el cambio para diferenciar más claramente el tema del munus, el munus petrinus del ministerio, para que pudiera pasar lo que luego pasó. Con una jugada brillante probablemente preparada durante décadas, lo ha fortalecido el papado Benedicto XVI enormemente, al permitir que se produzca finalmente un cisma purificador, liberando a la Iglesia de los frutos podridos del concilio, salvando la fe católica y todas las almas del mundo de aquí a los próximos siglos. Aquí es donde yo, un poco, difiero, en el sentido que no sé hasta qué punto, pero algún día lo aclararemos con Andrea Chionci este tema. Difiero en el sentido de que entiendo que ya está próxima a la parusía. Entonces habrá que ver exactamente cómo lo entiende Andrea Chionci esta expresión que ha puesto ahí. Y sigue con una pregunta: ¿por qué Ratzinger no dice claramente que es el Papa, que es lo que todo el mundo le achaca, que no lo dice, que lo diga claramente? Yo cuando diga claramente él, Benedicto, que él es el Papa, entonces ya no tendré ninguna duda, dicen muchos católicos, que son conscientes del daño que hace Bergoglio. Responde Andrea Chionci: por un lado, no puede decir claramente que es el Papa porque está realmente bajo control, como atestigua el periodista Vittorio Messori. Y ahí nos deja el link para poder profundizar en esta información que ya hace unos días fuimos conocedores de las declaraciones de Vittorio Messori, en las cuales en una conversación privada con Benedicto recibió ciertas ¿cómo podemos decir? Ciertas advertencias de parte del Papa Benedicto XVI, que las guardó en secreto, que le prometió que no las revelaría, pero que le hicieron ver cómo estaba de controlado, al punto de decir que solamente tenía permiso para leer 2 periódicos y nada más, como si estuviera en una cárcel. Por otro lado, se autocontrola para no perder el estatus de sede impedida, donde el obispo no puede, de hecho, comunicarse libremente. Esto es lo que no puede hacer Benedicto. Al estar en sede impedida tiene que controlarse. Por ello, por ahora, Benedicto confirma la situación canónica con sutiles mensajes lógicos, totalmente inequívocos, en un sistema que utilizó, llamado Código Ratzinger, certificado por varios expertos. Y nos deja un link para poder profundizar en este tema del Código Ratzinger. Yo creo que Benedicto lo que está es salvaguardando el papado, es su munus, su catejon, su ser catejon. Llegará el momento de la verdad, no lo dudes, dice Andrea Chionci. En cualquier caso, su declaración, que no es una renuncia, sino un anuncio no jurídico de autoexilio en sede impedida, ya está consignada en la historia y en el derecho canónico, y ya puede ser reconocida y denunciada como lo que es. Un sínodo provincial sería suficiente para comprobar que el obispo de Roma está en sede impedida. Por lo tanto, el Papa Francisco nunca ha existido y nada de lo que ha hecho en 8 años tiene validez. Esto ya lo dije yo hace mucho tiempo cuando se presentó la película Los 2 papas, cuando dije que Francisco no existe. Jorge Mario Bergoglio es el único que existe. Francisco no existe, al no ser papa. Llegará el momento de la verdad, no lo dudes. El Papa Francisco nunca ha existido y nada de lo que ha hecho en 8 años tiene validez. Desapareció la pesadilla en una, entre comillas, combustión escatológica. Ahora bien, el hecho es que si se va a un próximo cónclave con 80 no cardenales, al ser nombrados por el antipapa, conclusión es que se elegirá a otro antipapa. Por lo tanto, si seguimos escuchando por un lado a la corriente principal vendida en bloque al bergoglianismo, por otro lado los tradicionalistas sedevacantistas que no quieren entender ni discutir la indagación sobre el plan B,
que legitiman a Bergoglio con locuras canónicas y además echan barro sobre el odiado Ratzinger antes de resolver el asunto, tendremos que dar otra vuelta con un antipapa, que puede ser Tagle, el cardenal Tagle, o Zuppi o Madariaga, que tendrá el nombre de Juan XXIV. Y esto es lo que más de uno dice, que no, que es que Bergoglio, el Papa Francisco, no es el falso profeta, el siguiente, el que venga después, ese va a ser el falso profeta. Por eso, si tenemos otro antipapa, como puede ser Tagle, Zuppi, Madariaga, ya Bergoglio ha alfombrado el camino, ¿no?, para el que venga después, el próximo antipapa, si no se arregla la situación, que no se va a arreglar. ¿Entiendes, querido Piferaio, cuál es el drama? Pero entonces, ¿dónde está el problema?, objetarán, si todo se ha explicitado. Claro, ¿dónde está el problema si es muy claro lo que ha pasado, lo que está ocurriendo en la Iglesia? Pues el problema es que no hay voluntad de aclararlo. Dice Andrea Cionsci, el problema radica en que el tema planteado por Cionsci, por él mismo, un modesto periodista, está hablando en tercera persona obviamente, un modesto periodista que solo se ha limitado a poner en orden hechos, documentos y descubrimientos realizados por otros, se mantiene al margen, como si fuera una simple diversión para los aficionados a las novelas fantásticas o religiosas. Es una fantasía conspirativa, entre comillas, cosas de Agatha Christie, como me dijo un prelado. Fijaos, qué desprecio el de estos personajes, el de estos prelados que deberían de buscar y defender la verdad y sin embargo se acomodan y desprecian esta importantísima investigación de Andrea Cionsci. El único escenario, continúa el periodista italiano, el único escenario que ofrece una explicación canónica, teológica, probatoria, documental, testimonial, histórica, profética, perfectamente coherente a este matadero, es descartado en dos palabras. Es descartada. La única explicación y el único escenario es descartado en dos palabras y guardado como Cenicienta en la cocina lavando platos. El alto clero, aunque haya entendido, está totalmente inmovilizado por las posibles represalias del antipapa. El alto clero está como ante una serpiente que te acecha, que te mira, que te hipnotiza, que te aterroriza y te deja inmóvil, espantado del terror, del miedo. Los únicos que podrían hacer algo son los periodistas, pero el 98% de ellos están vendidos en stock al bergoglianismo, al oficialismo, también podríamos decir. A los amos de este mundo, que son los que están felices de haber puesto ahí al Papa del nuevo orden mundial. El 2% restante es rehén de los tradicionalistas anti-ratzingerianos y ambas categorías impiden el debate sobre esto que es la clave de todo. Pues ya lo vemos, la inmensa mayoría, por una causa o por otra, también de los periodistas, están vendidos, sin interés alguno en descubrir la verdad, en llevar a la opinión pública este importantísimo debate, consecuencia o fruto del trabajo investigador de Andrea Cionsci y de otros católicos que colaboran con él. Ahora bien, me doy cuenta de que se trata de un asunto enorme, gigantesco, chocante e increíble, pero como no quiero quedar como un tonto vendiendo conspiraciones disparatadas, he ilustrado con extremo rigor, no de cualquier forma, lo que afirmo en 46 capítulos de investigación que encontrarás aquí, y nos deja el link para poder leer esos 46 capítulos de momento, que seguirán siendo más seguramente. No es necesario que los leas todos, pero te recomiendo absolutamente que dediques media hora a leer los capítulos 1, 2, 5, 6, 14. La cuestión canónica y la confirmación del código Ratzinger, una mano lava la otra. La cuestión canónica es fundamental. Si entendemos la cuestión canónica, pues ya está, ya ahí está todo. Pero luego dices, ¿y la segunda parte? 8 años y Benedicto no dice nada. Sí, 8 años y Benedicto ha dicho mucho en el código Ratzinger, es decir, al estar en sede impedida con las limitaciones que dicha sede le impone, pero no le ha impedido seguir hablando, aunque,
como uno puede hablar cuando tiene que pasar la censura, claro, con muchas limitaciones y para el que quiera entender. También nuestro Señor hablaba muchas veces en una especie de código y él decía, el que quiera entender o el que pueda entender, que entienda. Y les decía, no les reveléis a nadie, no le digáis a nadie que yo os he curado, que yo os he sanado, etc. Porque era el secreto mesiánico. No había llegado todavía su hora, su momento. No quería ser descubierto por los malos. Pues algo parecido pasa con el código Ratzinger, que tiene que hacerlo de una manera pues discreta. En todo caso, vamos después de este programa a hacer otro muy interesante hablando del tercer secreto de Fátima y de muchas cosas que Malachi Martin nos enseñó, nos dijo, nos advirtió, nos comentó y que nos hacen entender también este estado en que la Iglesia cayó como rehén a partir de los años 60 más o menos. Siempre fue muy presionada por el enemigo, pero a partir de los años 60, de una forma especial, y en ese próximo programa que voy a hacer lo vais a entender. Lo vamos a entender también, se puede entender, por tanto, el movimiento de Ratzinger, la presión sobre la Iglesia y cómo pues ha podido escabullirse de alguna forma, sin no por ello dejar de estar presionada toda la Iglesia. Por mi parte termina Andrea Chionchi. Puedes pedirle a mi amigo Tosati mi correo electrónico privado si tienes alguna duda y estaré encantado de responderte. En este momento no puedo hacer más que seguir escribiendo cada día en mis periódicos, o mis colegas del Vaticano acuden en mi ayuda, hablamos, discutimos, diseccionamos el asunto y llegamos a la hora de la muerte de uno de los dos togados blancos con una opinión pública madura, o muere Benedicto o muere Bergoglio, y cuando eso ocurra es importante tener una opinión madura sobre la verdad de todo este tema, porque es muy peligroso vivir en la mentira y que lo que sigamos teniendo sea un antipapa en la Iglesia. Y llegamos a la hora de la muerte de uno de los dos togados blancos con una opinión pública madura o tendremos que ir a hacernos selfies con el antipapa Juan XXIV a la espera del gran prelado. No puedo hacer más que eso. Gracias por su carta, Andrea Chionchi. Bueno, pues esto es lo que os tenía que leer y comentar. Ahora, dentro de un ratito, voy a haceros otro programa hablando del tercer secreto de Fátima y de unas cuantas consideraciones de Malachi Martin para que entre todos pues las meditemos y veamos qué conclusiones podemos sacar de todo esto que estamos viviendo, que como dijo la Virgen en el libro azul del Padre Gobi, el tercer secreto de Fátima lo iréis desvelando en los propios acontecimientos que viváis. Pues estamos en ellos y atentos al siguiente programa. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.